nosotros estamos viendo termodinámica en el termo 1, hemos venido usando la ecuación de estado de gas ideal, la cual tiene las restricciones de que las moléculas no ocupan un volumen propio y de expresar las interacciones intermoleculares. A medida que nosotros nos vamos acercando a los líquidos, esta ecuación deja de tener validez porque tiene una gran desviación del comportamiento real. Entonces, nosotros tenemos que utilizar otro tipo de ecuaciones. Aquí, nosotros empezamos a hacer ajustes polinomiales y el de polinomio 2 no tiene unos grandes resultados. Entonces utilizamos un polinomio de grado 3. Un polinomio, para decirlo así, que ajusta de esta manera. O sea, vamos a hacerlo así. Polinomio de x de grado 3. Con estos polinomios, si nos damos cuenta, él tiene unos puntos de corte. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Si nos falta qué? ¿Y el normal? Entonces esto es un polinomio que viene así. Tiene 3 puntos de corte. ¿Los puntos de corte dónde están? Entonces, el primer punto de corte, que está aquí, corta en BF, el volumen específico del líquido saturado. El segundo punto de corte está en el volumen específico del líquido de vapor. Ok, las tenemos expresadas en manera de presión y volumen. ¿Podemos expresarla de alguna otra manera? ¿Podemos o no podemos? El mío que está en silencio, pero no era para tanto. ¿Cuál? ¿Esta? No, esa, o sea, 6B. No, Z más. Z más, epsilon. La otra. Por eso 6. Es un sigma.
tres maneras de expresar la ecuación de estado cúbica. ¿Cuál de ellas tres utilizaríamos nosotros? O sea, si nos ponen un problema ustedes no saben nada. ¿Cuál de ellas? Al menos tienen un disparo, vamos a ver. Vamos a trabajar con esta. ¿Por qué? Z es mayor que 0, pero menor que 1. Por lo tanto, si Z está fuera de ese rango, ¿qué pasa? Está mal. Entonces tenemos un valor de referencia para saber si lo estamos haciendo bien. Si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Que son un poco ociosos, agarraron y nos simplificaron bastante el trabajo. ¿Y esa ecuación cúbica cuántas z nos debería dar? 3. Bueno, ellos despejaron 2 de esas 3 raíces. Ever, ¿estás pasando la fórmula? Para lo mismo aquí. Como les decía, nosotros nos simplificó bastante la vida porque ya una persona, no sé quién es, despejo la Z y la G, o sea, la Z del líquido y la Z del gas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, ¿ustedes cuál es la fórmula del gas real? Ustedes conocen. ¿Cuál es la fórmula del gas real? Ustedes conocen el termo 1. Sí. Entonces, de esta manera, es como podemos hallar los volúmenes del líquido y del gas a través de la Z. Acuérdense, entonces, que la Z se tiene que estar sobre el 1 porque si no, lo que estamos haciendo está mal. Ese es el más conveniente, agarrar y trabajar de esta manera. Pero hay un pequeño problema. Nosotros estamos planteando estas ecuaciones de estado, es precisamente para no tener que usar las tablas. Entonces, grábense esto. Pueden anotarlo, son una nota grande así, de ponerle ojo, todo lo que ustedes quieran y estrellitas. Cuando estén en saturación, hay que hacer un tanteo. Siempre. Entonces, ¿por qué se trata? ¿Cómo se hace este tanteo? Yo les voy a decir cómo. Por eso fue que yo les dejé aquí la forma de la ecuación explícita en P. Porque nosotros vamos a tener que utilizar algo llamado el criterio de Maxwell. ¿Ya les he hablado de esto? Sí. ¿A todos les he hablado del criterio de Maxwell? Bueno, ya les explico lo que es eso. Ya les explico. No hay récord.
Todos estos parámetros que están dentro de la ecuación que nosotros todavía no conocemos y sabemos calcular están en las fórmulas en este libro. No sé si ya lo conocen, este es el que vamos a tener que usar de aquí en adelante. Ya el Sengel murió, ahora es este. Entonces, todos esos parámetros están en las páginas 95 y 98 del Barnet. ¿Del qué? ¿Todo bien? Entonces, bueno, son 3 páginas de puras fórmulas y puras ecuaciones, pero no se preocupen. Las fórmulas esas que yo le estoy pasando ya en HP, no sé cómo. ¿Cómo se mete todo ese tipo de cosas en HP? Hoy lo que tienen que hacer para resolver cada uno de los ejercicios, pero vamos a hablar un poco de lo que es el criterio de Maxwell. Ajá, esto es así muy matemático, pero cuando ZL es igual a ZG, que esto tiende a 0, ¿en qué estado estamos? ¿Estado? Saturado, comprimido. Sí, el ZG es igual al ZL. Y este tiende a 1, ¿en qué estado estamos? Vapor sobrecalentado. Y si ZF es diferente de ZG, estamos en qué estado? ¿En qué? En lo duro, en mezcla. Entonces, cuando nosotros estamos en este estado, nosotros tenemos que utilizar otra llamada que criterio de Maxwell. Recuerden, eso es nada más cuando estamos en saturación.
criterio de Maxwell nos dice que la integral desde un BF hasta un BG de la presión, o sea, de la presión de la función, vamos a integrar la función, que es la cúbica entera, por el diferencial de volumen debe ser igual a una presión de saturación por el BF y el BG. Estos son los valores los que nos dan los resultados. Les voy a explicar un poco más o menos de qué trata este concepto. Yo creo que ustedes todavía no tienen cuenta de que la primera fórmula que les copié de la ecuación cúbica implícita en P era esta. Esta es la ecuación explícita en P. Esto es lo que tenemos que meter aquí e integrar. Es bastante largo, ¿no? Pero no se preocupen, eso ya está resuelto en el HP, así que lo único que tienen que meter son dos, el BF y el BG, y ya le va a salir todo individual. Pero Maxwell nos dice que si nosotros suponemos aquí una presión de saturación, bueno, esta aquí. Esta área tiene que ser igual. Esta área tiene que ser igual al producto de la presión supuesta por el BF y el BG. ¿Cómo nosotros hacemos para calcular esa presión supuesta? Vamos a ver para calcular esta primera semilla, que es la presión de saturación supuesta número 1, la primera, con la que vamos a iniciar. ¿Con qué? Antoine. Esto es la primera cosa que vamos a nosotros agarrar y calcular. Eso es lo que vamos a meter en la ecuación para nosotros agarrar y sacar cada uno de los parámetros, y después lo vamos a comparar. Esto tiene que ser igual a esto, o lo que sería igual que esto menos esto. ¿Cuánto tiene que dar? 0. Entonces, ese es el único problema que tiene este parcial, que cuando nosotros estamos en saturación tenemos que hacer esa suposición y empezar a tantear un poco. Pero tampoco es que sea la gran vaina, porque converge relativamente rápido, actuando una presión de saturación con la temperatura bastante aproximada. Entonces, pues el tanteo converge al primer, segundo y al máximo tercer intento, que con HP queda fácil. Entonces, ya, un momentito. Vale.
ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. No sé qué hora es, tal vez ni siquiera me tiempo. Ah, no, sí, 10:30. Pensé que había tardado más explicando. Ok. Este es un problema del termo 1. Lo que pasa es que ya nosotros no vamos a utilizar más tablas. Ya digan adiós a las tablas. Ahora vamos a agarrar y vamos a empezar a utilizar puras ecuaciones de estado, porque no todo no tiene tablas. Entonces es muchísimo más sencillo utilizar ecuaciones, aprender a usarlas, que andar buscando unas tablas. ¿Okay? Ahora vamos a empezar con agua para hacer las comparaciones con las tablas y después irnos con fluidos de otra especie como dióxido de carbono y nitrógeno. X. Entonces nos dice calcular, definir el estado de un agua que está en 70% de calidad. Con las ecuaciones. Primero, Brelchikov. Segundo, Likesler. Y cuarto, y tercero, los pasos que tienes que hacer siempre a partir de ahora hasta termo 3. Primero, buscar la temperatura crítica, la presión crítica, el peso molecular y el W. Este W está igualmente en las tablas. Todo esto está aquí en el libro. A partir de ahora siempre tienen que hacer eso para agarrar y empezar a definir los estados. Para el agua, ¿cuántas propiedades necesito yo para definir un estado? ¿Y cuántas tengo ahí? ¿Y cuándo hay la otra? Ahora sí, ¿cómo definimos el estado? ¿Qué tenemos que hacer? Ay.
Ok, en el pistón la sumatoria de la fuerza son iguales a 0. Por lo tanto, ¿el diagrama está correcto? Como no me dice el peso del pistón en el problema, yo lo voy a agarrar y lo voy a despreciar. ¿Por qué? Porque digo que las presiones, las fuerzas que ejercen las presiones sobre el pistón son despreciables con respecto a ese peso. ¿Ok? Entonces me queda que la presión es igual a esto que tenemos aquí. El X va a ser, esta fuerza que ejerce el resorte, ¿va a ser positiva o va a ser negativa? Bueno, mientras pienso. Dime. El factor acéntrico. Eso es una cosa que ahora tienen que agarrar y buscarlo siempre en la tabla, porque lo vamos a utilizar mucho. ¿Ok? Factor acéntrico. Pero entonces sí vamos a usar las tablas. ¿Cómo? O sea, no las tablas de agua con las propiedades, sino son tablas de presión crítica, temperatura crítica, peso molecular y el factor acéntrico. Siempre Acéntrico. ¿Qué es el factor acéntrico? no sé. Ok. Se vuelve a hacer fuerzas, me da que la presión interna que ejerce el agua es de 76,3 kilopascales. Ok, excelente. Ahora, ¿cómo hago para terminar de definir esta agua? Nosotros ya sabemos que estamos en saturación, pero no nos podemos agarrar y meter en la tabla, como hacíamos antes. Ahora tenemos que utilizar la ecuación de estado de Dirichlet. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así es simple. Aquí viene lo bueno. Ah, bueno, la temperatura de saturación. ¿Cómo la hallarían? ¿Cómo hallarían la temperatura de saturación? Por Antón. Aquí el tanteo no va a ser brutal porque no están dando la presión y yo no tengo que suponerla ni nada. Entonces yo simplemente lo meto en HP, después con la calidad y me da todo perfecto. La temperatura de saturación me dio. Ya, ¿cómo encontraste ese test de saturación? Yo te digo. Por Antón. Ah, sí, claro, porque tenemos una presión. Ah, ya.
están aquí en el libro. Los agarramos, los metemos aquí en la ecuación y despejamos lo que sería la temperatura de saturación. Ahora, con la HP. Pero si no te dan la presión, o sea, si no tienes la presión, tienes que... Si no tienes la presión, vas a tener temperatura. ¿Ok? Y entonces con la temperatura, hallas la presión de saturación y haces exactamente el mismo proceso. Lo que pasa es que Antoine es un ajuste. O sea, que nos da ahí un ajuste de cómo se debería hacer la presión de saturación con respecto a la temperatura de saturación. Pero todo ajuste representa un error, ¿sí o no? Ustedes tal vez utilicen el método numérico. Entonces, hay puntos en los que la curva se ajusta excelentemente, me puede dar la misma presión, pero hay puntos en los que no. Y por eso es que yo tengo que empezar a tantear para ver cuál es la presión exacta a esa temperatura exacta. ¿Ok? Acuérdense que toda presión de saturación tiene una temperatura de saturación. Bueno, entonces en este caso yo no me puedo meter a las tablas y poner esa presión. Claro, tú lo puedes hacer porque es agua. Pero lo que pasa es que te ponen que esto es dióxido de carbono. Vas a tener que hacer lo mismo, buscar en las tablas, simplemente no te vas a poder meter así en las tablas de vapor de la HP. Esto es agua, para que ustedes comparen la ecuación cúbica con las tablas al final. Pero esta es la gracia de que es agua, pero no siempre va a ser agua. Y después, si quieren, les explico cómo es, que es el método más fácil y más eficaz. Aunque suena muy pirata, lo primero que tenemos que hacer es ir al Barnex y agarrar los datos de la ecuación de René-Schwarz. Parámetros que están en la página del Barnex, vamos a hallar lo que es el alfa TR. El alfa TR, ¿cómo haríamos? Vamos a la cúbica. En alfa. Alfas. Wow, dime, es alfa tr.rk, ¿no? Ajá. Buscamos alfa TR. La seleccionamos y esto es una función de la temperatura reducida, ¿ok? Por lo tanto, la temperatura reducida en este caso, ¿cuánto va a ser? Cuando la temperatura crítica,
Ok, lo primero es el B. ¿Por qué? Porque es lo primero que nos va a aparecer en la lista. Ahora, selecciónenlo por favor. O sea, quiero que todos estén ahí metidos. En el B, en la ecuación de B. En la calculadora dice que B es esto. ¿Lo ven todo? Ok, eso está mal. Aquí, eso hay que modificarlo. Hay que modificar esa ecuación. Porque ahí es P crítica. O sea, eso es un error de fabricación. Lo que pasa es que siempre la modifico yo automáticamente y se me olvidó modificarlas de la raíz. ¿Saben modificarlas de la raíz? No. Yo se los hago al final. Aquí, modifiquen simplemente y pongan PC. O sea, le dan editar y ponen entre TC, van a poner PC. Ahorita al final se lo modifico desde la raíz para que no tenga malo. Ese es el único error que tiene esto. Ok. Dime. ¿Están dando los mismos resultados que a mí? ¿Cómo? Ok. Yo utilicé puras unidades internacionales. O sea, todo que sea consistente. Por ejemplo, el R igual a 8,314 kilojoules sobre kilomol por Kelvin. La presión en kilopascales, para que los kilopascales se vayan con los kilojoules. Y más nada, la temperatura en Kelvin. Hay una cosa que les quiero preguntar a todos ustedes. Cuando yo calcule el volumen, ¿en qué unidades me tiene que dar? Sí. ¿Metros cúbicos sobre qué? Sobre kilogramos. Olvídense ya de trabajar en metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora vamos a trabajar en metros cúbicos por mol. Acostúmbrense a partir de ya. Dime. El Q de la ecuación hice B, después hice Q y ahora estoy haciendo el B punto. El C está dentro de la misma ecuación. ¿Cómo?
Está dentro de la misma. Claro, todo eso está aquí. Hay muchos Q. Hay como un punto alto. Q normal, Q sin nada. En su ese sí. Q de pico. Exacto. Ya va, ahorita te digo. Sale Q como multiplicando. Ya debemos tener esos tres parámetros calculados. ¿Me dio esto? Les va dando, o me van siguiendo, esto. Esto, no sé. Ok, ya todos están aquí. Todos les debieron dado eso, ¿no? Pero a mí ese Q no me da 6 como no me da 5. Ahí te dio. Entonces está mal. Pero es que tiene el mismo plato. Hay un pequeño detalle. Esta es una ecuación implícita. ¿Saben qué es eso, no? ¿Saben cómo resolver una ecuación implícita? Newton-Raphson. Esa es una buena respuesta. Pero en HP nosotros necesitamos una semilla. Para ZL, ZL es igual a B. Este B me dio, por aquí no me acuerdo, 4. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos un método iterativo para sacar cuál es la raíz a la cual pertenece ese número. Entonces nosotros le vamos a dar que ZL es igual a B porque es una raíz muy pequeña. Esto es importante, porque si nosotros le metemos ZL es igual a 1, nos va a dar una convergencia cercana de 1, y ese no es el valor correcto. Entonces ustedes para ZL siempre van a poner que el primero va a ser igual al B. ¿Ok? ¿Entendieron eso? ¿O lo repito? Ok. Ya estamos en el cálculo de ZL, ¿sí o no? O sea, deberían estar aquí todos en la pantalla. Z es igual a B más no sé qué. Ok. Vamos a rellenar todo. Cuando yo haya rellenado todo, yo tengo que poner el Z. Z, la primera, no es como ustedes van a decir Z igual a 0. No, no lo van a hacer. Ustedes van a poner Z es igual a ¿qué? A 20. Que en este caso sería 5,3, 11. ¿Siempre va a ser así? Siempre. Ya, ¿dónde me meto? Entonces, ya ponen Z es igual a 0,053, bla 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 bla. Ahí le van a dar a sol. ¿Cuál? Este Z, en las mismas cúbicas. Está Z líquido. Ok. Y entonces me queda el ZL. ¿Y por qué decimos que la semilla es beta? ¿Querés que metas numéricos? Sí. Ok. Nosotros necesitamos que esto converja a una semilla que está cercana a ZL. Por lo tanto, necesitamos que la semilla esté cercana a 0. El beta es un valor que siempre va a estar aproximado a 0. Si ustedes, por ejemplo, y quieren hacer el experimento, le meten ahí 1. Les va a dar otro valor completamente diferente.
Bueno, debería. Ok, si ustedes ven, ahí le dieron 1, les va a dar que el z es 0,99, lo cual es más mal. O sea, siempre le ponemos beta. Siempre en ZL, ¿Qué es este Z? que es ese z, exactamente. ¿Y en beta qué ponemos? En beta. O sea, lo que pasa es que es la semilla inicial que tú le tienes que dar para que eso converta. Y por último, y ahora hacemos exactamente lo mismo, análogo a lo que hicimos en Z del líquido. ¿Cuándo va a ser la semilla? 1. ¿Cuándo va a ser la semilla? Dígame. Beta, no. 1. ¿Por qué? Porque el Z del vapor siempre está más o menos cercano por ahí a 1. Ok. Entonces, Z del vapor es igual a 0,99. Y ya está el problema que hacer resuelto. Ahora, ¿los valores están correctos? Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque están dentro de las especificaciones. Este está cercano a 0, este está cercano a 1 y ninguno pasa entre 0 y 1. Entonces, si una presión, nosotros estamos trabajando una cúbica en términos de presión, nos puede dar un resultado aparentemente correcto. Pero esto es muchísimo más acertado porque tenemos una guía para saber si está bueno o está malo. A mí antes no me gustaba trabajar con Z, pero de verdad que es muchísimo más fácil y sencillo. Entonces, el BL y el BG. Ahora nos metemos en BL. ¿Cómo? Nos metemos en BL. Ahora, creo, ¿está para calcularlo? No me acuerdo. ¿Sí está? Déjame ver. No, está. Bueno, no está ya. Si quieren lo pueden meter, si no, lo hacen normalito. Esto no es. No. Igual a otro. Z del A por R por T entre P. Y el B es igual a cuánto? El volumen específico. Una calidad. Usamos ahí Una calidad. B. Yo me lo menos G. Más Vamos a calcular eso, porque yo lo que hice fue con las tablas de agua. Pero hasta ahora entendieron todo lo que hice con HP, ¿no? Bueno, es lo mismo siempre. Claro, al principio cuesta un poco, pero tienen que agarrar y hacer la práctica. ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan los mismos problemas que están resueltos aquí. No tienen mayor complejidad y van a aprender a usar la calculadora, que es lo que tienen que entender bien para este parcial. Entonces, vamos con... Juan, aquí está el calculador también está eso, de
No, pero puedes meterlo. No cuesta mucho. No, no. Valor que ella tiene. Ya está acá. Ok. Solo que algo más específico, pero no se acelere mucho en buscar. Ahora, como yo les dije, al principio de la prepa nosotros estamos en saturación, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que probar si eso está correcto con el criterio de máximo. Criterio de máximo. Esta es la igualdad, la presión de saturación por la diferencia de los no específico me da que es y ahora tengo que ver cuándo es lo que me da esta parte de integral. ¿Cómo hacer? Bueno, yo les pasé dos carpetas. Estaba la de Termo 1 y la que hice Maxwell. Al final se está más abajo.
Ok, en esos Maxwell, en la carpeta de Maxwell, está primero Maxwell, RK, segundo, Maxwell, RKS. ¿En cuál de estos nos vamos a meter? En el primero. Entonces, van a source numerical system, source equation, seleccionan el Maxwell, y ese Maxwell es función de este A es lo único que no calculé porque se me olvidó en la parte anterior. Eso sale de la misma, este A lo calculamos en las cúbicas. Dime. Sí. ¿Se utilizamos tres?